Bienvenidos de nuevo al canal de Endless Diary Tales. Antes de sumergirnos en el video de hoy, presionen el botón me gusta y suscríbanse si aún no lo han hecho. Gracias a todos. Mientras me acercaba al complejo de apartamentos de mi prometido Jassy, la vi caminando con un estudiante universitario. Ambos reían y charlaban mientras él llevaba bolsas de compras del supermercado. No me habían notado hasta que se acercaron. Jessie, momentáneamente aturdida, se recompuso rápidamente manteniendo una distancia fría del joven. Sorprendida, me preguntó, Chase, ¿qué te trae por aquí? Sosteniendo mi teléfono, respondí, el abuelo me envió para pasar un tiempo de calidad contigo. El estudiante curioso finalmente preguntó, ¿y tú eres? Lo miré antes de decir con calma, soy el prometido de Jassy. El estudiante se congeló por un segundo, luego forzó una sonrisa y se rascó la cabeza torpemente. No tenía idea de que Jassy estaba comprometida, dijo, y luego se giró hacia Jassy. ¿Por qué no lo mencionaste antes? Antes de que pudiera continuar, Jassy me frunció el ceño y me preguntó, ¿en qué hotel te hospedas? Es difícil conseguir transporte esta noche. Me reí, recuerda que este apartamento tiene varias habitaciones. Además, mi prometido te ayudó a encontrar este lugar, ¿por qué no me quedaría aquí? Incluso contacté al propietario por una llave extra. Metí mi maleta en el ascensor con Jassy y el estudiante siguiéndola silenciosamente. Al llegar al piso superior, el estudiante abrió la puerta del apartamento y llevé mi maleta a la sala de estar, sentándome directamente en el sofá. Los miré a ambos y pregunté, antes, afuera, no pude preguntar quién eres y cómo puedes vivir en la casa de mi prometido. Jassy respondió rápidamente, antes de que el estudiante pudiera, este es Haller, un estudiante de penúltimo año de mi departamento. No tenía un lugar donde quedarse, así que pensé que estaría bien, ya que ambos venimos del extranjero y hay muchas habitaciones libres. Al escuchar su explicación no pude evitar reírme secamente, así que ahora ustedes dos viven juntos. Tyler, de pie junto a la entrada, negó apresuradamente, no, no es así. Solo me estoy quedando aquí un rato porque es difícil encontrar un lugar en el extranjero. Miré su costoso reloj y comenté, ese reloj podría cubrir medio año de alquiler. Inmediatamente la cara de Tyler se puso roja y tartamudeó, comenzaré a buscar un lugar mañana y me mudaré tan pronto como encuentre uno. Por favor, no te enojes. En ese punto, Jassy levantó la voz, algo que rara vez hacía, Chase, no seas tan sensible. Me reí entre dientes amargamente. ¿Sensible? Jessie, estás viviendo con otro hombre sin que tu prometido lo sepa, ¿quieres que lo vean como la tercera rueda o que me vean así a mí? Jessie se quedó sin palabras. Suspiré, está bien, ya es tarde y no soy irrazonable. Si es solo una ayuda relacionada con la escuela, como mencionaste, entonces, como dijiste, debería encontrar su lugar rápidamente. Después de ducharme y acomodarme, abrí la puerta del dormitorio y los encontré en la cocina. Tyler le estaba dando a Jassy algo que recogió con palillos y ella estaba cortando verduras. ¿Sabe rico?, preguntó él. Ella respondió. Parada en la puerta, los vi con sus delantales, sus miradas entrelazadas, como si intentaran extender un vínculo tácito. Al escuchar mi voz, se separaron rápidamente, sonrojados bajo mi mirada como si escondieran un amor prohibido. Más tarde, hicimos una videollamada al abuelo, que iba a cirugía mañana. Jassy dijo que había estado trabajando sin parar durante más de 3 meses para llegar al extranjero. Antes de la cirugía del abuelo, el médico dijo que sus posibilidades no eran grandes. Si el abuelo tiene algún último deseo, yo haré todo lo posible por cumplirlo. Antes de la cirugía, dije que sabía que él estaba ansioso porque me casara pronto y que Jassy era su opción preferida. Siempre decía que solo los hijos que nacerían de nosotros podrían continuar verdaderamente el legado familiar. Inicialmente, había planeado registrar nuestro matrimonio durante este viaje al extranjero y luego enviar las fotos al abuelo, pero ver la situación actual de Jassy hizo que la idea me resultara completamente repulsiva. Después de la cena, nos retiramos a nuestra habitación para discutir los asuntos. Jassy, necesitas arreglar las cosas con tu amigo. No quiero complicaciones durante la llamada con el abuelo. Esta conversación podría determinar si tomo el control total de la corporación familiar. Debo asegurar las acciones del abuelo,
dije firmemente. Chase, Tyler y yo no estamos en ningún tipo de relación romántica. Por favor, no me malinterpretes. La voz de Jessie era más suave ahora, a diferencia de cuando recién había llegado. Las mujeres tienen una capacidad innata para fingir inocencia, pero la ignoré y continué. Por cierto, compré esa pintura antigua que siempre quisiste y también tengo una invitación a la exposición de arte privada del señor Tom. Conocerlo podría ser una oportunidad invaluable para artistas como tú. Si reconoce que te estás convirtiendo en un artista internacional, podrías triunfar de la noche a la mañana. Esta era mi condición para que él colaborara conmigo en beneficio del abuelo. ¿Cuándo llamaremos al abuelo?, preguntó Jessie. Habíamos estado en una videollamada a través de países durante media hora y parecía que el abuelo estaba a punto de entrar en la sala de cirugía. Después de que colgamos, Jessie no soltó mi mano. Yo estaba revisando los documentos de transferencia que el abuelo me había enviado mientras apartaba suavemente su mano, pero ella se aferró más fuerte. Chase, me alegro mucho de que hayas venido, dijo apoyando su cabeza contra mi pecho y frotándola suavemente. Si esto hubiera sido antes de su viaje al extranjero, podría haberme conmovido, ya que crecimos juntos. Jessie siempre había sido hermosa y yo era el único cercano a ella. Sin embargo, siempre había sido fría conmigo y ahora no podía entender sus motivos, especialmente después de verla sonrojarse frente a Tyler. Si no hubiera presenciado eso, podría haberlo pasado por alto, pero con la boda que se avecinaba y ella causando esta escena, claramente no estaba jugando inteligentemente. No sentí ninguna emoción cuando le ordené que saliera de la habitación. No he descansado lo suficiente. No molestes mi sueño, advertí. A la mañana siguiente, me despertó el ladrido de un perro. Frotándome los ojos, abrí la puerta del dormitorio y encontré a Tyler en ropa deportiva con un Golden Retriever llamado Rich. No había notado un perro en la casa ayer. Buenos días, Chase. Tyler me saludó mientras le ponía la correa a Rich. Vamos a salir a correr por la mañana y buscaré un lugar más tarde hoy, dijo con una sonrisa, como si la incomodidad de ayer nunca hubiera sucedido. Le dijo a Rich que siempre fuera un buen chico, vamos a correr, y luego regresó a la cocina donde Jessie estaba preparando el desayuno. Vamos, date prisa, despídete de nuestra madre, gritó acariciando la cabeza de Rich y sonriéndole a Jessie antes de salir. Me aclaré la garganta. Bueno, finalmente las payasadas de dos caras eran obvias. Jessie no dijo nada, solo me ofreció una sonrisa forzada. Esa tarde, Jessie me llevó a un restaurante americano. Tan pronto como nos sentamos, nos encontramos con una pareja. Ambos eran compañeros de clase de Jessie en Estados Unidos. La mujer americana saludó a Jessie. Jessie, tenías una cita, entonces, ¿por qué Tyler publicaba sobre buscar un lugar en las redes sociales? ¿Estaban ustedes dos discutiendo? Jessie frunció el ceño y lo negó, pero la mujer, como si defendiera a Tyler, continuó, así que el hombre con el que está saliendo ahora te está persiguiendo, ¿no sabe que tú y Tyler son pareja? El hombre estadounidense a su lado también intervino. Es vergonzoso que un hombre persiga a alguien que ya está ocupado. Finalmente Jessie respondió, no es lo que piensas, es un poco complicado. Por favor, no más tonterías. Su respuesta fue vaga y poco clara. Le di mucha importancia al honor. Ser etiquetado como el otro hombre es impensable. Decidí preguntarle directamente al otro chico, entonces, ¿Jessie y Tyler son pareja en la escuela? Parecía probable y los tres se sorprendieron al saber que yo también hablaba estadounidense. Soy el prometido de Jessie y estamos comprometidos. Si alguien era la tercera rueda, ese era Tyler. Me puse de pie, declaré con frustración y arrojé mi copa de vino tinto a la cara de Jessie. Nunca me había sentido tan humillado. Mi familia no necesitaba soportar una vergüenza pública. Jessie apenas intentó explicar mi estado a sus compañeros de clase. De repente, me di cuenta de que ya no la entendía, aunque nunca la amé apasionadamente, realmente me gustaba y siempre la vi como mi futura esposa. Pero después de 2 días de contacto ya no sentí motivación ni deseos de comer o beber, así que me levanté y salí del restaurante. Desde muy joven, influenciado por mi familia, siempre pensé que me casaría con Jessie. Para nosotros un matrimonio arreglado era normal, pero ahora ella había superado mis límites.
Una vez escuché sobre una joven de la familia de las flores que se fugó con una celebridad menor, lo que convirtió al joven amo de la familia Ma en el hazmerreír y provocó que sus acciones se desplomaran gravemente, una pérdida de la que aún no se han recuperado. En economía hay un término llamado aversión al riesgo. Aunque había invertido significativamente en esta relación, después de reevaluar los riesgos y el valor desigual de nuestro futuro matrimonio, comprendí que podía encontrar una apuesta más segura. Las acciones que acababa de asegurar en la corporación no podían permitirse ningún percance. Además, Jesse y yo ni siquiera éramos considerados un matrimonio de iguales, únicamente porque su abuela fue amante de mi abuelo, quien en su juventud era un playboy, después de que ella lo dejó para casarse con un maestro de escuela. Él la lamentó profundamente y tras su muerte solo pudo compensarlo cuidando a sus descendientes. Jesse se parecía mucho a su abuela e incluso heredó su talento artístico, así que, a pesar de que su familia eran solo funcionarios públicos comunes, mi abuelo les dio el máximo respeto y declaró que nuestro matrimonio era digno de la familia. Planeé empacar mis maletas y mudarme a un hotel, pero tal vez porque había estado demasiado ocupado, al relajarme repentinamente y no estar acostumbrado al clima, me sentí mareado. Fui al dormitorio a descansar e inesperadamente me quedé dormido. El apartamento permaneció en silencio hasta la noche, cuando escuché débilmente voces masculina y femenina en la puerta. Jesse abrió el dormitorio y dijo, Cass, fui a buscar un lugar para Haller esta tarde, pero no encontré nada adecuado. ¿Tenemos aquí algún medicamento para la fiebre? Creo que me estoy enfermando. Antes de que Jesse pudiera responder, un grito desde la sala nos sobresaltó. Parecía que Haller había cerrado la puerta. Sin dudarlo, Jesse salió corriendo en medio de ruidos caóticos de puertas y el apartamento volvió a quedar en silencio. Llamé débilmente un par de veces, pero como era de esperar ambos ya se habían ido. Generalmente la fiebre solo requiere medicación y descanso, pero ahora ni siquiera tenía fuerza para levantarme de la cama y mucho menos para salir a comprar medicinas. No quería molestar a nadie más, pero estando en el extranjero, además de Jesse, mi prometido, solo tenía un socio comercial que podía ayudar. Tras mi llamada, su secretaria organizó de inmediato una ambulancia que me llevó a un hospital privado. El médico dijo que, de haber llegado más tarde, habría desarrollado neumonía. Pasé 2 días en el hospital. Jesse solo llamó una vez, pero estaba en pruebas y no pude contestar. La tercera tarde me dieron de alta y el chofer de mi socio me llevó de regreso al apartamento. Ese día había planeado asistir con Jesse a su exposición personal, sosteniendo la invitación como una promesa, pero decidí ir solo con otra tarjeta. Al volver al apartamento no solo no encontré a Jesse ni a Haller, sino que mi invitación y el equipaje del dormitorio habían sido manipulados, todo estaba en desorden. Si mi computadora no hubiera estado intacta en el escritorio, habría sospechado un robo. Inmediatamente llamé al señor Tom, tras explicarle que mis 2 invitaciones habían sido robadas y podían usarse indebidamente, le pedí que alertara a la policía. El señor Tom, furioso, me envió imágenes de vigilancia de la entrada. Jesse y Haller estaban siendo expulsados por seguridad bajo la lluvia, luciendo más sucios que un perro embarrado en su atuendo blanco. Luego, un coche de policía se los llevó. Casi me reí, tras tantos años en los negocios, nunca he sido complaciente. Subí el video al foro escolar de Jesse y Haller y publiqué anónimamente un artículo sobre cómo, estando comprometida, Jesse mantenía una relación ambigua con otro hombre. Su vida escolar sería interesante desde entonces. Después de reunirme con el señor Tom regresé a casa, pero la cirugía de mi abuelo no fue exitosa y lo trasladaron a cuidados intensivos, inconsciente varios días. Tan pronto como aterricé recibí una llamada de mi padre. Mi abuelo había fallecido por un paro cardíaco. Unas horas antes mis emociones eran estables, incluso aliviadas. Durante la mayor parte de su vida tardía mi abuelo había deseado descendencia que continuara su linaje, pero la gente rara vez obtiene lo que más ansía. En su juventud, mi abuelo fue promiscuo y se casó descuidadamente con mi abuela, quien no toleraba sus conductas. Tras el nacimiento de mi padre, ella soportó amantes e hijos ilegítimos hasta que no pudo más y lo obligó a una vasectomía. Mi padre, en cambio, estuvo perdidamente enamorado de mi madre, quien solo me tuvo a mí antes de fallecer, por lo que nuestro linaje se redujo únicamente a mí. Antes de reconocer mi talento comercial, mi abuelo solo me veía como herramienta para perpetuar la sangre familiar.
como mi padre no quiso hacerse cargo de la empresa, me esforcé en generar miles de millones en la universidad hasta ganar su reconocimiento y parte de su poder. Es irónico que, siendo el heredero legítimo, sufrí bajo la sombra de sus amantes pasadas. Tras el funeral, un detective privado me informó que Jessie y Calloway finalmente habían dormido juntos. Quizás el intento de Calloway de seducir a una mujer mayor y rica fracasó, pero terminó eligiendo a Jessie, quien no se opuso. Pensaban que, estudiando en el extranjero, aunque fuera escandaloso, todo sería tolerado si regresaban con títulos a la mansión familiar. Al solicitar la cancelación del compromiso, la madre de Jessie se mostró desafiante. Hice una señal a mi asistente para entregarle el acuerdo de anulación junto con la dote que su familia había ofrecido, aunque en realidad eran solo joyas chapadas en oro. Mi abuelo había insistido en ese matrimonio y no pidió dote real, así que recibí esa caja de falsos obsequios. Esperaba que la señorita Anna firmara el acuerdo, pero ella lo rompió indignada. Entonces indiqué a mi asistente entregar otro conjunto de documentos con pruebas de la infidelidad de Jessie, fotos íntimas, mensajes de chat, registros de alquiler de habitación y la notificación disciplinaria de la escuela por escándalo público. Todo demostraba que Jessie ya no era apta para continuar con el compromiso. El rostro de la señora Anna enrojeció, pero intentó mostrarse resuelta, diciendo que no había nada malo en tener un amigo cercano del sexo opuesto. El profesor Lu, usualmente tranquilo, ya no pudo mantener la compostura y defendió que era solo un malentendido. Sonreí y mi asistente añadió que esperábamos resolver pacíficamente este asunto, pero que si la familia de Jessie no cooperaba no temíamos iniciar acciones legales. La señora Anna guardó silencio unos segundos, luego nos desafió con desconfianza, reprochando, ¿cómo se atreven a desafiar a sus mayores? ¿Dónde están sus modales? Me relajé en el sofá con las piernas cruzadas, ofreciendo una sonrisa hostil y sin decir nada más, dejando que su ira hirviera a fuego lento. Hemos sido muy pacientes negociando con usted y esta es su única oportunidad. Si no está de acuerdo, espere vernos en la corte. Mi asistente, mirando su reloj, mostró impaciencia e instó a que siguiéramos adelante. Por favor, el profesor lo intervino rápidamente diciendo que siempre valoraba su reputación. Si esto va a la corte, su imagen en la universidad será destruida. Ignorando los gritos de la señora Anna, firmó rápidamente el acuerdo de análisis. Ahora realmente me sentí en control de mi vida. El resto se lo dejé a mis abogados y a mi asistente. Ya habíamos bloqueado las tarjetas bancarias de los padres de Jessie y reclamamos todos los beneficios VIP, así como la villa en la que vivía la familia de Jessie, que había sido mantenida por nuestra familia durante los últimos 22 años. Ellos habían tratado la propiedad que les dimos como propia, lo que facilitó la firma del acuerdo, pero su estupidez me ahorró muchos problemas. Jessie había regresado al país y escuché que vendió todos sus productos de diseño para comprar un boleto de avión. Ahora la señorita Anna estaba en las puertas de la empresa llorando y causando una escena realmente loca. Mi asistente se quejó conmigo, está bien que seguridad la saque, si eso falla, llame a la policía, tengo demasiados contratos para revisar. En las novelas, los directores ejecutivos tiránicos siempre parecen tener tiempo para el romance, pero en realidad son máquinas de trabajo las 24 horas. A pesar de ganar mucho dinero, ya no me importaba Jessie ni la familia de Jessie. De hecho, si no fuera por la historia de amor de mi abuelo con la abuela de Jessie, un joven amor rico y una corriente modesta, la familia de Jessie nunca habría llegado a la clase alta. Pero siempre hay quienes no conocen sus límites y me causan problemas. Cuando regresé a recoger, justo al entrar, vi a Jessie sentado en la sala de estar hablando con mi madrastra, quien lo miraba con simpatía. Sí, aunque mi padre amó profundamente a mi madre hasta el día de su muerte, no pudo soportar la crisis lo suficiente como para evitar desviarse y ser manipulado, creando para mí un hermanastro. Elegí una esposa de antecedentes limpios para él, explicó mi madrastra mientras tomaba mi mano cálidamente. Jessie vino específicamente para aclarar todo, decía que solo hubo un malentendido, que eran simples compañeros de clase. Mi madrastra no dijo nada más, pero agregó que es normal que una mujer tenga un amigo cercano, no puedes presionar a la gente hasta la desesperación por una pequeña turbulencia. Aparté mi mano y dije, tía, si no sabes la verdad, por favor no hagas suposiciones, no tengo miedo de encontrar otra esposa para mi padre. La expresión de mi madrastra cambió ligeramente al escuchar mis palabras severas.
inclinó la cabeza y no dijo nada más. Jesse, sentado en el sofá, rompió el silencio con una voz suave. Chase, sé que estaba equivocada. ¿Puedes darme una oportunidad para arreglar las cosas? La miré y respondí, ya te he dado al menos 20 oportunidades a lo largo de los años, hay muchos socios adecuados ahí fuera. Encontrar una pareja con un verdadero sentido de compromiso sería mejor que alguien que no respeta a su prometido y tiene sentimientos inestables. La vieja historia de amor trágico bajo la luz de la luna, dejemos que termine desde el principio. El rostro de Jesse palideció y abrió la boca, pero no encontró palabras. Me giré y caminé hacia mi oficina. De repente, Jesse levantó la voz. Chase, siempre sentí que este compromiso arreglado era la razón por la que me resistí y me distancié. No quería comprometerme, pero ahora admito la derrota. Sus ojos se llenaron de lágrimas, su voz se ahogó. No quiero perderte, me arrepiento de todo. Respondí fríamente, oh, estás enferma. Cerré la puerta de mi oficina y di instrucciones a seguridad para que sacara a todos los individuos no relacionados de la villa. Pasó el tiempo y las cosas se volvieron pacíficas. Pensé que nunca tendría que lidiar con la familia de Jesse otra vez, pero inesperadamente causaron un incidente importante. La madre de Jesse publicó un video en una plataforma de videos cortos donde, entre lágrimas, declaró que su hija reconocía sus errores y rogaba por el perdón de su yerno. Luego, la cámara enfocó a Jesse sentada y llorando junto a la carretera bajo la lluvia con una leyenda que decía, 22 años de amistad infantil, ¿cómo pudo terminar así? Mi hija es demasiado sobresaliente, por lo tanto perseguida por muchos, no es su culpa. Este video retrataba a Jesse como una mujer cruelmente abandonada. Las casas de negocios rivales no podrían haber sido más carentes de ética al filtrar información que llevó a numerosas cuentas de marketing a acudir en masa a esta historia de amor en una familia prestigiosa, que resultó más cautivadora que la mezcla de realidad y ficción del entretenimiento. ¿Es esta realmente la historia de amor de la élite? Pensé que había visto todas las exageraciones posibles en las películas, pero resulta que la vida imita al arte. Los niños ricos también pueden estar celosos y exigir rupturas, no importa cuán ricos sean, deben soportar el dolor del amor. Desde un rincón apartado, la hermosa niña estaba llorando en las sombras, de hecho es bueno. Las mujeres son raras en el mercado. Las cuentas de marketing, ya fuera intencional o deliberadamente, me hicieron parecer un joven amor rico y desalmado que abandonó a los demás. Incluso algunas celebridades de Internet se lanzaron a analizar desde un ángulo diferente y afirmaron que este prometido no era el villano en una historia de romance. La chica no pudo desafiar un matrimonio arreglado y solo lloró en silencio debido a las demandas opresivas de un prometido malvado. Antes de que los guerreros del teclado pudieran criticar, fueron silenciados ya que tenía al Departamento de Relaciones Públicas preparado con palabras clave como rico joven amo cancela compromiso, protagonista femenina engañada, que inmediatamente se convirtieron en tendencia en las principales redes sociales. Las cuentas organizadas por el equipo de Relaciones Públicas publicaron evidencia de la infidelidad de Jesse junto con un cronograma detallado y recibos de miles de millones gastados de las cuentas de la familia de Jesse, transferidos a la mía en los últimos años. Nuestro departamento legal también reunió rápidamente evidencia de la calumnia fabricada por las cuentas de marketing y las celebridades de Internet e inició procedimientos legales sin piedad. Aunque las acciones de la compañía cayeron brevemente, pronto se recuperaron e incluso superaron los niveles anteriores. La masa sensata ahora me llamaba el protagonista de una saga literaria moderna donde la mala familia fue derrotada. Muchos hombres comunes se acercaron para apoyarme cuando vieron el resultado para la familia de Jesse. El daño que habían soportado de individuos engañosos pareció disminuir un poco. Cuando la madre de Jesse, enojada por mi desprecio hacia ella, lanzó furiosamente una transmisión en vivo para reprender a la familia, exclamó, ¿a quién le importa si mi hija es tan exitosa que los hombres la persiguen? Además, incluso si mi hija tuviera un hijo fuera de su relación, todavía podríamos hacer que el niño lo llame papá. Después de todo sigue siendo mi nieto y no hay una pérdida real. La madre de Jesse despotricó con sus argumentos lógicos, su saliva volando por la sala de transmisión en vivo, impulsada por la popularidad de las palabras clave de tendencia que discretamente pagué para aumentar el tráfico a su transmisión. Poco después de que la sala alcanzara los 100.000 espectadores, mientras ella regañaba fervientemente, la pantalla del teléfono mostró de repente una solicitud de conexión que aceptó descuidadamente. Era una mujer joven,
inocente y hermosa, con una expresión hostil. La madre de Jessie preguntó, ¿estás tratando de robarme a mi yerno? La joven sonrió amablemente y soltó una bomba que dejó a la madre de Jessie sin palabras y la sección de comentarios congelada por un momento. De hecho, estoy embarazada de los gemelos del señor Cao. Parece justo que ocupe mi lugar en la familia de Jessie, ¿verdad? Aturdida, la madre de Jessie preguntó, ¿qué dijiste? La joven respondió, estoy embarazada de los hijos del señor Contan. Él prometió divorciarse de ti y casarse conmigo. Al ver a la madre de Jessie palidecer, sentí una profunda satisfacción. Mi detective privado había descubierto que el padre de Jessie había estado involucrado en secreto con un estudiante durante mucho tiempo. Inicialmente, ella se acercó a él en busca de consejos sobre la tesis, pero fue seducida para convertirse en su amante a largo plazo. El señor Cao había prometido divorciarse de su esposa este año para convertirla en una legítima señora Ana sin necesidad de trabajar o estudiar. Hace unos meses, la joven quedó embarazada y presionó al señor Cao para que se casara con ella, pero él siguió retrasándolo. Cuando fue a un chequeo de embarazo, organicé que 2 mujeres la acompañaran y crearan una escena frente a su esposa, lo que la llevó a enfurecerse y solicitar el divorcio. La madre de Jessie finalmente reveló sus verdaderos colores y actuó sin pensar, causando caos en la transmisión en vivo a los internautas que miraban. No la dejé salir burlándome de ella por sus dobles estándares sobre las relaciones entre hombres y mujeres, así que está bien que tu esposo tenga una amante siempre que tenga un hijo. Con solo reconocer a la madre ya es suficiente para que sea su hijo, ¿verdad? Finalmente, la madre de Jessie se dio cuenta del problema cuando su rostro se puso rojo y solo pudo mirar fijamente a la joven. Menos de un minuto después, ambas salas de transmisión en vivo se cerraron, lo que puso fin a un episodio dramático. Más tarde, mi asistente me dijo que el señor Cao tuvo que ser ingresado en la UCI inmediatamente después, ya fuera por enojo debido a su esposa y amante o por su verdadero carácter expuesto tras el escándalo. Mi crisis de relaciones públicas parecía haber pasado sin problemas. El asunto del famoso profesor y su amante versus su esposa probablemente habría encabezado las listas de búsqueda durante días, pero al día siguiente había desaparecido. Eliminar las palabras clave de búsqueda cuesta mucho más que comprarlas. Mi adorable asistente compartió información oportunamente. Escuchó que Jessie había pedido prestado directamente 1 millón a una organización de préstamos de alto interés para eliminar las palabras clave de búsqueda y pagar las facturas del hospital de su padre por un total de varios cientos de miles. La cantidad prestada no fue pequeña, pero el señor Cao también perdió su trabajo como profesor universitario. Increíblemente, no planearon pagar la deuda y huyeron silenciosamente del país con el dinero restante. Años después, mientras esperaba en un semáforo en rojo, me encontré inesperadamente con un viejo conocido, Tyler, en la acera. Estaba con ropa andrajosa, siendo inmovilizado y golpeado por varios hombres de negro que exigían su dinero. Sentí curiosidad. Tyler había regresado al país, pero ¿qué pasaba con la familia de Jessie? Notando mi desconcierto, mi asistente aclaró la confusión. En los últimos años nuestra empresa había expandido operaciones en Estados Unidos y algunos socios que me habían ayudado anteriormente ocasionalmente compartían rumores sobre la familia de Jessie. Habían inmigrado ilegalmente sin los documentos adecuados, lo que los limitaba a alquilar una casa en uno de los barrios más pobres. Solo habían estado allí unos días cuando les robaron el dinero que trajeron de China. Al enterarse de la situación, Tyler huyó sin pensarlo 2 veces, abandonando a Jessie y a su hijo por nacer. Tyler desapareció sin dejar rastro, ni siquiera se graduó y tuvo que regresar a casa en desgracia. Mientras tanto, Jessie se fue al extranjero y descubrió que vender cuadros en la calle no era suficiente para mantener a su familia. Mi asistente dudó como si quisiera agregar algo más, pero luego se detuvo. Su expresión complicada y curiosa me hizo instarlo a continuar. Un rumor más sugería que Jessie podría haberse visto obligada a venderse a sí misma. Este giro me hizo sentir incómodo. No le pedí a mi asistente más detalles y también le instruí que no continuara siguiendo los asuntos de esa familia. Respeto el destino de los demás. Ahora, con dinero, poder y libertad, tengo suficiente para disfrutar de mi propia vida.